Hablando del arrebatamiento, quiero aclararles esto. Nunca dije yo que no creía en dicho arrebatamiento. Sí creo en el arrebatamiento y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Para todos ustedes, acusadores, hijos del diablo, que un día dijeron que yo había negado el arrebatamiento. Nunca he negado el arrebatamiento. Me paro firme, me paro en las palabras que he dicho y siempre retengo lo que he dicho. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡fum! Se fue, y ¿dónde está? Y se lo llevó, ¿quién se lo llevó? Y hasta sacaron una alabanza de la gran tribulación. ¿Cuál es el versículo que toman para decir que nos vamos en un arrebatamiento y que después viene la segunda venida de Cristo? Creen que la iglesia se va a mediado de la tribulación y otros creen que la iglesia se va después. Son tres formas de pensar, pero de esas tres formas de pensar tiene que ser una la verídica, una la verdadera. Y a mí me habían enseñado en otros institutos que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Eso a mí me lo habían enseñado y lo creí por algún tiempo, pero seguí estudiando más escatología, seguí estudiando hasta llegar a una conclusión. Y ustedes que dicen que la venida de Cristo es un evento y que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, con el mismo versículo que ustedes están predicando, les voy a poner la soga en el cuello. Escuchen, animales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13. Ese es el texto más común y más corriente que muchos usan para hablar de un arrebatamiento. Y sí, no lo descartamos. Ahí Pablo nos habla de un arrebatamiento. Pero miremos mejor que Pablo nos enseñe escatología. Obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de que entremos en esto, yo quiero que tú que estás ahí en tu casita, a lo mejor tienes hasta una cerveza, tu cigarro ahí fumándote, no sé qué estás haciendo. Yo quiero que me hagas un gran favor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13, ahí hay unas letras negras. Hay un encabezado en ese texto. ¿Qué dice según tu Biblia en ese encabezado? ¿Qué dice según tu Biblia? No te preocupes, te lo voy a escribir ahí. Para fortuna, en ese encabezado dice: ustedes solitos se pusieron la soga en el cuello. Porque ustedes me están enseñando y están enseñando que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Pero el texto que ustedes están tomando, el mismo texto les va a sacar a luz todos sus chirajos y los va a dejar bailando como prostituta en la calle. Porque el mismo encabezado está diciendo la venida del Señor Jesús. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos con ese texto? Pero te lo voy a leer tranquilito, tranquilito. Tú ahí tranquilito. Ojalá y no te pegue un derrame porque te va a ir más peor. Mejor ahí tranquilito, no te enojes. Ok, yo te lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, hablando del apóstol Pablo, uno de los mejores escatólogos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se nos adelantaron, los que ya murieron. Ok. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo o los que murieron medios cristianos. Ellos no tendrán esperanza. Lo termina de complementar el profeta Daniel en su capítulo 12 y su versículo 1 en adelante, cuando Daniel dice que en aquel día muchos de los que duermen, porque no todos vamos a morir, habrá un grupo que cuando Cristo venga estaremos vivos. Pero está diciendo el profeta Daniel, se pone de acuerdo con Pablo y se pone de acuerdo también con Juan en Apocalipsis, donde aquí dice Daniel: porque muchos de los que durmieron el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que van a despertar para vergüenza? Son los que no tienen esperanza, que nos está hablando el apóstol Pablo. Pero sigamos con esto, está interesante. Capítulo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí viene: por lo cual
os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor. Escuchen, animales, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor es igual con el arrebatamiento que tendremos. No son dos cosas diferentes como muchos dicen. No es que el rapto es una cosa y otra cosa sea, como dicen ellos, que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Aquí Pablo te está desenmascarando y te está diciendo que los que no morimos, sino que estamos con vida, estaremos vida esperando al Señor Jesús. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese texto? ¿Ahora qué le vas a decir a la gente que tienes engañada por muchos años? ¿Ahora qué vas a hacer con ese texto? Pero no solo eso, en ese mismo texto dice los que queremos hasta la venida del Señor. Escucha, hasta la venida del Señor, porque estamos viendo que no es que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Es el mismo evento según el texto que tú lees. Estamos viendo señales antes del fin. Desde el capítulo 24, versículo 3, Jesús dio un montón de señales. Los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, dinos qué señales habrán antes de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos fueron sinceros. Ellos querían saber cuándo Cristo iba a regresar por segunda vez. Los discípulos estaban interesados en saber cuándo Cristo iba a regresar. Y se le acercan y dice: Señor, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Jesús fue ahí donde esa buena pregunta, de una buena pregunta sale una buena respuesta. Y Jesús le responde a sus discípulos y les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie los engañe. Y es lo que usted, señor Hugo Albornoz, usted, Diego Enfermo, es lo que han hecho por mucho tiempo, engañar a la pobre gente. Ojo, aquí nuevamente se les termina su circo. ¿Qué me está diciendo Cristo en el capítulo 24, versículo 15? Oigan bien, hijos del diablo, escuchen bien esta palabra. 15. Por tanto, cuando veáis, ¿y cómo la iglesia va a ver si va a estar en el cielo? A ver, explícame eso. ¿Cómo es que la iglesia va a ver si ya está en el cielo? Ni modo que lo va a estar viendo con lupa, o con qué lo va a ver. ¿O lo va a estar viendo en el Facebook? ¿O cómo lo va a ver? A ver, explícame. Jesús te está diciendo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es esa abominación que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel? Está hablando del anticristo que vendrá a sentarse al lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo que va a ser construido en Israel. Entonces dice Cristo: cuando veáis la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. ¿Y cómo es que Cristo me está diciendo cuando veáis, si se supone que ya estoy en el cielo? Y para terminar tu changarro, ya escuchaste que Israel y los gentiles no son dos pueblos diferentes. Ya escuchaste, porque alguno podrá decir: ah, pero quien va a ver al anticristo solo de Israel. Estúpido, Dios ya te dijo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. Yo creo que muchos cristianos ahorita están contentos porque todos estos demonios están quedando aplastados con la palabra. Pero creo y entiendo que habrá muchos pastores que dejarán la ignorancia y se meterán a la verdad. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando veáis, Hugo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? A ver, Diego Enfermo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. Ah, no, es que eso es para Israel. Dijo el diablo maricón. Estás entendiendo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. ¿Qué más puedes hacer ahí? ¿Qué más puedes hacer ahí? Arranca esos 3 versículos de la Biblia. Arranca Efesios 2, 12 al 18. Arranca Gálatas 3, 28. Agarra el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que Dios va a hacer un trato con Israel y un trato con los gentiles. Mentira, porque es un solo pueblo para Dios. Ya te terminé tu changarrito, tu locurita de decir que Israel es una cosa y los gentiles es otra cosa. Ok. Primera de Tesalonicenses,
Perdón, es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ojo con esta palabra. Está claro, más que el agua, este texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo arrebatamiento, dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que arrebatamiento y segunda venida es el mismo evento. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, y es lo que la gente ha hecho, se ha dejado mover por su manera de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por carta, como que si fuera muestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, y el día del Señor es el arrebatamiento, es lo mismo. Ahora sí, esto es donde se pone emocionante para la iglesia. El año pasado me llamó mi amigo Hugo Albornoz, me llamó por teléfono, supuestamente para corregirme, supuestamente para darme enseñanzas, y mi amigo Hugo Albornoz me dio un versículo de la Biblia, y no sé si él se recuerda, pero se lo voy a recordar. Me dio el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Dios le dice a Juan: Juan, sube, ven y mira. Y él dice que cuando Dios le dice: Juan, sube, ven y mira, dice que Juan es prototipo de la iglesia. Y que cuando Dios le está diciendo a Juan: sube y mira, supuestamente él ahí es donde la iglesia es arrebatada. Y me decía mi amigo Hugo de que del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis ya no existe más el nombre de iglesia, ya no aparece el nombre de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, señor Hugo, a ver, señor Diego enfermo, ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, dime, ¿es Israel o somos los gentiles? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pero como ya te boté tu circo y tu teatro, y ya te enseñé conforme a la Biblia que ya no son dos pueblos, sino son un solo pueblo, de seguro tú me vas a responder que la esposa de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y hasta ahí te doy un like y te felicito, porque así somos nosotros, la novia de Cristo, o la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ok, si somos nosotros la esposa de Cristo, ¿por qué en el último libro de Apocalipsis, o en la última hoja de Apocalipsis, en su capítulo 17 de Apocalipsis capítulo 22, y versículo 17, es la última hoja de Apocalipsis? Si tú dices que nosotros somos la esposa, ¿por qué la esposa sigue llamando al esposo? Pero te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Porque tú me dijiste, señor Hugo, tú me dijiste que la iglesia ya no aparece en Apocalipsis. Tú me dijiste que la iglesia solo aparece en el capítulo 4. Pero yo te voy a mostrar que sí aparece. Capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que tú dices que la iglesia ya no aparece, sino solo en el capítulo 4? ¿Por qué aquí en el capítulo 22, versículo 17, todavía la esposa y el espíritu están llamando que venga el esposo? A ver, señor Hugo, explícame eso. Solo falta que tú digas: no, es que eso es Israel. Bruto, ya te enseñé que Israel y los gentiles somos lo mismo. ¿Qué sí va a ser en el futuro? Y te voy a dar una parábola para con esto cerrar y enseñarte que la iglesia sí va a estar hasta el fin del mundo. Vamos a ver, última parábola, porque como ustedes dicen que no es prototipo de la iglesia y que Lot también es prototipo de la iglesia, pero esa no fue parábola, esa fue una historia real. Ahora yo te voy a mostrar una parábola donde sí Cristo me va a decir que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Y con esta parábola termino de dejar más enfermo al Diego enfermo. Capítulo 13 y su versículo 36 de Mateo, la parábola del trigo y de la cizaña.
parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Es un acontecimiento que en el momento no es, pero que sí va a pasar en el futuro. Y el trigo y la cizaña es un estudio escatológico de lo más claro que Cristo Jesús me enseñó. Pero lo vamos a leer. 13:36 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del malo son los hijos del diablo, pues. Ok. 39. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega, ojo, la ciega el fin del siglo. Aleluya. ¿Cuál es la ciega? El fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo, que es igual al arrebatamiento de la iglesia. Ay, amigo, ojalá y te conviertas a Cristo y seas mi hermano. El enemigo es el que sembró, es el diablo, y la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. ¿No te parece conocido ese versículo? ¿No te parece conocido ese versículo? En el capítulo 24, versículo 29 al 31, cuando venga Jesús, dice que enviará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra significa norte, sur, este y oeste, que es oriente y occidente. ¿No te parece conocido ese texto? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Vuelve, repite, fin del siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15 me dijo que el fin del siglo es cuando Cristo venga por su iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Acaso no es el infierno? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.